Muchos creen que CETES es el mejor refugio para nuestro ahorro, pero con una inflación del 4.53 anual, el dinero está ganando lo mínimo. La clave está en las UDIs. Anexar tu ahorro a unidades de inversión hace que tu dinero no pierda poder adquisitivo y crezca por encima de los precios. Lo mejor es que tú también estás blindado. Sí, si llegas a tener una incapacidad o un fallecimiento prematuro, se entrega una suma asegurada a tus beneficiarios, no solamente el ahorro. Lo mejor es que estos planes son deducibles de impuestos para personas morales y para muchas personas físicas. Así es que ya lo sabes, eficiencia fiscal, blindaje ante imprevistos y protección ante inflación. Si quieres saber un poco más de seguros, escríbeme y platicamos. Saludos. Bienvenidos una vez más a la revista Cronopios y Divergencia en su sección de Ciencia, Tecnología y Educación. Sean bienvenidos todas y todos a Sin Licencia para Divulgar. Nosotros tenemos en nuestra agenda una diversidad de temas muy importantes que nos han gustado compartir con ustedes para todos los que han seguido en las transmisiones o han reproducido el video posteriormente. Y uno de ellos es un tema con pertinencia social, al igual que muchos otros, pero que a veces nos generan dudas antes de proceder porque tienen tecnicismo como todo tema científico, o no logramos entender bien, o en otros casos preferimos que la gente que más o menos le sabe el asunto nos lleve las cuentas, nos lleve la información. Para eso contamos hoy a distancia, y saludo a la distancia hasta Reynosa a mi amigo de la infancia, el maestro Emanuel Ceballos. Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por aceptar. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a tu espacio y a charlar de un tema muy importante. De todo corazón, tú sabes que te agradezco la oportunidad que me das. Gracias a ti. Yo sé que la agenda es muy apretada en cuanto a la dinámica de seguros, y por eso consideramos importante estar aquí. El tema que hemos propuesto es el concepto de Afore, pero más que concepto, su aplicación y su práctica. Vamos al grano de inmediato. Me gustaría que nos definieras un poco más para que podamos entender concretamente la naturaleza de este concepto y las estrategias óptimas para tenerlo bien manejado, bien trabajado en nuestro quehacer y nuestro patrimonio. Muchas gracias, Eduardo. Pues antes de conocer qué es una Afore, antes que nada tenemos que conocer en qué consiste en el sistema financiero mexicano. No voy a ahondar mucho detalle, pero sí es necesario comprender porque todo en el sistema financiero mexicano tiene su lugar. Entonces, el sistema financiero mexicano consiste como una familia. La mamá es Hacienda, el SAT. ¿Qué hace el SAT? Decide cuántos impuestos cobrar, decide a qué estados van a ser administrados, cuáles son las tasas, las devoluciones. Es la mamá que administra el dinero en la casa. Y el papá viene siendo Banxico, el Banco de México. Tiene una obligación, que la inflación no se dispare, e imprimir el dinero. Eso es y la verdad, Banxico compite a nivel mundial, hace su trabajo de una manera formidable. A veces como mexicanos tenemos la tendencia de no darle el crédito a las cosas mexicanas, pero la banca mexicana a nivel internacional es muy buena. Entonces, conociendo a estos dos, a papá y a mamá, que son los jefes de la casa, hay 4 pilares, 4 hijos, y aquí ya entran casas de bolsa, bancos, seguros, afianzadoras y los sistemas de ahorro para el retiro, las Afores. Número 1, el que todos conocemos y usamos, los bancos. Los bancos reportan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, regula casas de bolsa y bancos. Nuestro dinero en el banco está blindado. Si un banco quiebra, no nos preocupamos porque lo va a absorber y tiene reservas en el Banco de México. Eso está por ley estipulado en México y el sistema financiero mexicano, la verdad, es de gran nivel. Entonces no nos tenemos que preocupar. ¿Qué hace el banco? Dan créditos. ¿Qué hacen las casas de bolsa? Puedes invertir tus ahorros a interés variable.
Entonces, en el banco nosotros guardamos nuestro dinero y nos dan créditos hipotecarios, créditos de coches, dan lana. El número 2, el hermano, es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. A esa a la que yo pertenezco y es a la que yo reporto. Reportamos los afianzadores y los agentes de seguro. Aquí entran las aseguradoras. ¿Qué hace una aseguradora? Vende dinero bajo ciertas coberturas y ciertas especificaciones, que si se llevan a cabo, también está regulado por el banco. Las aseguradoras tienen reservas, si no quieren pagar, la ley puede indemnizar si se comprueba que se hizo todo bien. Entonces estamos la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Número 2 está la CONSAR. Aquí entran las AFORES, que es la Comisión de Ahorro para el Retiro. La CONSAR administra que el dinero que a los mexicanos les hacen retiros sean bien invertidos a renta fija y no tengan pérdidas. Las AFORES y las CIEFORES reportan para la CONSAR. Aquí es donde las AFORES toman su relevancia. Y eso se estipuló en la ley del IMSS, en la ley de los trabajadores, que el trabajador y el Estado tenían que hacer un ahorro para su retiro. Y el número 4 es la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Defensa y Protección para los Usuarios Financieros. Si nosotros tenemos alguna discrepancia con la Comisión Nacional Bancaria, con la Comisión de Seguros y Fianzas o con la CONSAR, voy con un hermano de estas instituciones y nosotros podemos establecer la queja. Y la CONDUCEF va a Hacienda y a Banco de México, oye, no le quieren indemnizar mis otros hermanos. Entonces, de esta manera es la que funciona el sistema financiero mexicano. Y en el tema específico para las AFORES, que es muy conocida porque en el sistema, en la ley de instituciones de seguros, como la ley del IMSS o la ley del ISSSTE, se estipula que el Estado ponga una parte para el retiro. Y la ley del 97, que es a la que pertenecemos nosotros, Eduardo, cambió por el estilo de vida. O sea, ya estamos viviendo más años, pero esta esperanza de vida que estamos ganando gracias a los avances tecnológicos, también los cambios demográficos, la baja natalidad, los métodos anticonceptivos que han ocasionado que los papeles se invirtieron. El sistema de ahorro para el retiro estaba diseñado para que muchos jóvenes trabajando pagaran impuestos para mantener a unos cuantos personas pensionadas en tercera edad. Muchos jóvenes, pocos ancianos. Los papeles se invirtieron. Actualmente México tiene una edad media de 28, 29 años. Ya es un país joven. Antes era un país más infantil, más adolescente, ahorita ya es joven adulto, pero en 20 años se va a acelerar, la media va a ser de 45 años. Entonces el Estado mexicano previó eso, dijo no, en unos años no va a ser insostenible pagar pensiones porque no se va a recaudar lo suficiente. Se mantienen las AFORES porque seguimos bajo las mismas leyes, pero sí hay que tener mucho cuidado. Es bueno, no quiero decir que no, pero es necesario complementarlas. La AFORE va a hacer su parte, pero va a ser insuficiente, porque la tasa de reemplazo es del 30% de los últimos 5 años que hayamos laborado. Entonces te pongo un ejemplo, si a veces uno con el 100% de sus ingresos, hay semanas o meses que pueden ser bajos. Entonces imagínate una tasa de reemplazo, tu sueldo al 30% por 20 años en tu etapa de retiro, cuando los costos de salud, los costos de servicios aumentan. Entonces, sinceramente, el retiro en México es una problemática real. O sea, no, ya llegó. Antes era como que va a llegar, ahorita actualmente ya llegó. Es como que no sé si aquí estamos bien, alguna duda o algo en específico que quisieras profundizar. Sí, muchas gracias, Emanuel. Gracias por el contexto. Regularmente existen debates acerca de la confianza o desconfianza que se tienen para con las aseguradoras.
todo un tema con las personas de a pie. Y dicen, prefiero yo mantener mis propias cuentas, hacerme un fondo, ahora con las aplicaciones bancarias que te permiten hacer ciertos ahorros, y decir, llevar yo mi propio ahorro y ya tengo mi ahorro para el retiro. ¿Qué tienes que comentar al respecto de este tipo de desconfianza y estas estrategias que utilizan muchas personas, sobre todo aquellas que no están dentro de una institución? Muchas gracias, Eduardo. No, número uno, este tipo de estrategias, la verdad que sí se respeta. O sea, la opción, no hay una mejor que otra, pero sí es muy necesario para tomar una decisión hacer un análisis de necesidades financieras. Esta es una metodología, lamentablemente yo cuando la descubrí, toda mi preparación, a mí me la ha dado precisamente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar una carrera, una maestría, cursos, certificaciones, y creí que estaba capacitado en temas financieros y sorpresa, estaba en cero. Y realmente sí fue llevarme como que la sorpresa de, caray, esto nunca lo había visto. Entonces me dio la sorpresa que New York Life tiene manuales de necesidades financieras personales. Tienen 180 años, Eduardo, estos manuales. Y se aplican a todas las personas dependiendo su etapa de vida, dependiendo sus dependencias económicos, a qué se dedica. Son como 30 preguntas más o menos. Entonces, este análisis nos permite qué tipo de estrategias e instrumentos se recomiendan para tomar acción. Entonces, antes de tomar decisiones se tiene que hacer un análisis. Es como el médico. Hoy un medicamento, hoy no, primero tengo que hacer análisis. Entonces, es más lógico pensar en la medicina, pero en el área de las finanzas también se tiene que hacer un diagnóstico. Gastos, a veces en la educación financiera en México ahí va creciendo, pero anteriormente era nula o muy, muy escasa. Entonces sí existen estas herramientas, aplicaciones inclusive, que nos permiten saber si es conveniente la contratación o de momento no. Primero crear un fondo de emergencias o ya crear un ahorro a renta fija, renta variable, a mediano o largo plazo. Eso nos lo da el análisis de necesidad financiera. Y en cuanto al segundo punto de personas que dicen, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Aquí es muy importante los riesgos, o sea, todos los riesgos financieros. El número uno, pues mi ahorro para el retiro. Entonces el retiro es un instrumento a largo plazo. Y en el largo plazo, pues tú sabes, pueden pasar N cantidad de cosas. Pandemias, guerras mundiales, cambio de gobierno, que el TLC sí, que el TLC no. 1000 cosas pueden pasar que se ven afectadas en la economía. Entonces, el jugarse el retiro, la verdad yo lo consideraría mucho, porque también hay instrumentos de retiro que tu mismo ahorro te da seguro. Te cubre invalidez, te cubre pérdidas orgánicas, te cubre enfermedades terminales. Son al final varias coberturas que una inversión en el banco, una inversión en una casa de bolsa, pues solamente te da los intereses que ganas, no te da una indemnización en caso de imprevistos. Entonces sí es muy importante identificar para qué quiero esa inversión. Un fondo para el retiro, qué riesgos tengo de aquí al retiro. Nadie tiene nada garantizado. Pero si la persona, el prospecto dice, ¿sabes qué? No, pues yo ya tengo un terreno, ya tengo un negocio. Se hace el análisis, ¿sabes qué? Si te conviene a ti diversificar. O sabes que estás en la etapa inicial, comenzar con renta fija o renta variable. Ya son otros temas, pero ya existe, el análisis nos da ese tipo de pautas. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Entonces sí existe una metodología para esto. No sé si quedó un poco más claro. Sí, gracias. Ahondando un poco más en este punto, sobre todo de la desconfianza que socialmente se tiene por diferentes ideas, ¿cuál consideras que es la responsabilidad social como agente que se tiene al respecto de la información y concientización de estos temas? Buen punto. Antes de contestar esta pregunta, Lalo, me voy un poquito más para atrás porque no te contesté cómo confiar. Es que existe mucha desconfianza por parte de los usuarios con los agentes. Entonces yo les aconsejo a todos los usuarios
acercarse con un asesor certificado. Si una persona te hizo la Afore, un seguro, una cuenta, perfecto, está certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o por la Comisión Nacional Bancaria de Valores o por la CONSAR o eres un agente de la CONDUCEF. No, pues ninguna de las cuatro. Bueno, ok, muchas gracias, es un simple vendedor que se respeta su trabajo, pero en caso del imprevisto, esa persona no te va a saber responder. Entonces, de hecho, si tengo mi cédula, la cargo mucho, porque sí me la piden. Entonces, tiene que tener el agente una cédula. Ya con cédula, él ya está capacitado para explicar una póliza, para explicar una cuenta, para explicar coberturas. Número 2, que el agente, además de estar con la aseguradora, tenga un despacho intermediario. Es decir, las aseguradoras o bancos son los que indemnizan, pero en medio entre el despacho, en la gente, la banca o la aseguradora, existe un broker o un despacho que se encarga de desarrollar a los agentes y de administrar los contratos. Oye, mi asesor anda de viaje, no te preocupes, acércate a la oficina, el staff te van a ayudar con el trámite. La atención se da. Esos son los canales: agente, despacho del agente y la aseguradora y la CONDUCEF. O sea, si hay 4 canales que podemos nosotros usar como usuarios. Y la segunda pregunta iba relacionada: ¿qué tenemos que nosotros, qué actividades debemos nosotros hacer, verdad, para ganar la credibilidad? ¿Algo así? Responsabilidad social que tienes como agente. Pues número 1, tenemos nuestra póliza de responsabilidad civil, nos la exige la autoridad. Como asesores financieros de diversos temas, un usuario puede decir: oye, ¿sabes qué, Manuel? No me gustó tu asesoría. El análisis, el diagnóstico que me diste se me hizo fraude, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos una póliza de responsabilidad civil que puede indemnizar ciertos errores. Entonces, esto es bien importante porque uno es humano, hace las cosas con total legalidad, pero al final pudiera haber algún fallo. Esta póliza nos ampara en este tipo de situaciones que se pudieran presentar. Oye, me equivoqué en una fecha, o el trámite fue hecho un día después. Cosas técnicas que en el día a día pudieran pasar, la póliza responde. Y dentro de nuestras obligaciones, pues tú sabes, está la protección de datos de terceras personas. Nuestro despacho está certificado como un despacho con ética. Entonces sí estamos constantemente auditados en cómo tratamos la información. O sea, por ejemplo, si tú me dices: ¿sabes qué, Manuel? Quisiera una corrida de mi ahorro para el retiro. Entonces yo esos datos, tengo un aviso de privacidad, el cliente me tiene que firmar o tiene que dar su aviso de consentimiento de manera digital. Autorizo que usen los datos exclusivamente para esta estrategia. Y yo estoy obligado a esos datos, inclusive borrarlos de mi base de datos. Y para evitar cualquier situación o dolo que caiga en otra persona que diera uso indebido o con intereses muy personales. Esa es la cuestión en cuanto a... Y número 2, lo más importante, la suscripción a los instrumentos. Uno a veces piensa que, oye, el banco sí te vende un instrumento porque ellos ya tienen tus datos. Ellos ya tienen tu cuenta, tienen tu nombre, tienen todo, ya eres cliente de ellos. Pero el asesor bancario no está capacitado ni desarrollado para vender instrumentos de seguros. Es una paradoja muy importante. Consejo: acceso a través de un seguro de retiro con un agente certificado independiente. Y también es necesario este tipo de... La suscripción, se hace un cuestionario médico que es muy similar al que se hace cuando uno tiene un alta en el hospital. ¿Eres alérgico? ¿Te han intervenido? ¿Te han operado? ¿Tienes algún padecimiento congénito? Son varias preguntas que la ley del contrato del seguro nos dice que omisión o falsa declaración le da facultad a la aseguradora o banco de cancelar contrato. Entonces, por eso que hay muchas historias de: oye, los seguros no me pagó. Por lo general hay errores en la suscripción, o una de dos, o el agente, con tal de ganarse la comisión del bono, pues tú me declaras y yo pongo que nada. Y muchas personas no leen, nada más firman.
Y al momento de no leer un contrato y firmarlo, aunque demandes, tú firmaste ese contrato, entonces no procede una reclamación después de 30 días. Pasando 30 días, después de eso, ya no hay nada que hacer. Entonces, consejo, pedir que hagan selección médica, contestar la verdad, y en base a eso la aseguradora evalúa. Si la aseguradora da su visto bueno, podemos descansar, dormir tranquilos, que se hizo la suscripción, dije la verdad, y la aseguradora me dijo que sí. Es el paso correcto para un instrumento de financiero, güey. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Tenemos ahí unos comentarios que nos acaban de hacer llegar. Te leo el primero. ¿Qué opinión tienes de Qualitas Seguros? Qualitas es muy buena aseguradora. En el tema de daños, prácticamente son los que tienen el mayor volumen de coches. Hay aseguradoras especialistas. Todas las aseguradoras son buenas. O sea, sus productos, sus servicios fueron enviados al SAT y el SAT aprobó que se podían comercializar. Entonces sí hay que tener muy en cuenta qué quiero asegurar. Por ejemplo, Qualitas es muy buena, tiene una participación de mercado de coches impresionante, pero también es bueno qué tipo de coche. Si me explico, si hay aseguradoras que son especialistas, pero es muy bueno, muy bueno. Muy bien, te comento otra que está por aquí. Regularmente ocurre que las personas están en un seguro, en una aseguradora determinada y se terminan quejando porque el seguro no cubre ciertos daños, ciertos accidentes. ¿Qué recomendación tienes para la contratación de un seguro y evitar este tipo de problemáticas? Okay. Número uno, cuando nos dan una propuesta, ahora que estamos en las redes sociales y la era digital, normalmente nos dan presentaciones hechas de manera personal. Entonces, número uno, identificar que la cotización que nos den sea de la compañía. Y es muy fácil, vienen los logos, viene firmado por la compañía, con códigos, o sea, tú puedes ver una cotización de cualquier compañía y está, si es de la compañía, o la hizo en Canva, o la hizo en PowerPoint. Entonces, número uno, tener la cotización. Las cotizaciones tienen vigencia. Entonces, y cuando nace la carátula, cuando uno da el visto bueno, sí, dale para adelante. Nace la póliza. El deber ser de los agentes de seguros es explicar la póliza inmediatamente. Después, con el cliente, sentarnos de manera digital o presencial. Oye, esta es la cotización que te di y esta es la carátula de tu póliza. Si no viene en la carátula de la póliza, por más labia y cosas que diga el asesor, no viene en el contrato. La carátula de la póliza es el resumen del contrato. Entonces, si dice ahí, es verdad. Si no dice, no existe. Entonces, consejo, solicitar la cotización original y compararla en menos de 30 días que nace la póliza. Y si, oye, me engañaste, como usuarios tenemos el derecho de cancelar el contrato dentro de los 30 días. Aunque ya haya nacido, aunque ya hayamos dicho que sí, por alguna razón, oye, no corresponde a la cotización que me diste, ya no lo quiero. Entonces, antes de pagar la póliza, verificar que corresponde a la cotización original. Gracias. Una más. En el caso de YouTube y otras plataformas, se andan anunciando muchas empresas de inversiones y se ha sabido de casos de fraudes. ¿Qué consejo podrías dar para evitar caer en este tipo de circunstancias? Sobre todo porque hay algunas que dicen que con 20, 50 pesos puedes empezar a invertir. Bueno, cuando se va por ahí. Excelente pregunta. Ahora, muy buena pregunta. Número uno, hay dos tipos de inversiones, hay dos tipos de maneras de ahorrar. Sí existen hay muchas opciones, pero solamente hay dos tipos de ahorro. Renta fija nos dice que no importa lo que pase, está garantizado la inversión o el seguro o el instrumento que sea. Renta fija. No nos ofrece los rendimientos asombrosos de película,
pero nos ofrece que llueve, truena, relampaguee, pandemia, lo que sea, lo que dice ahí te lo voy a dar. Yo lo recomiendo, y muchos especialistas financieros también, es el primer paso al ahorro y a la inversión. O sea, como dice, pies de plomo, poquito pero seguro, cimiento seguro. Y el número 2 es la renta variable, que hay muchos TikToks, invierte 1,500 pesitos por mes y recibe 16 millones de pesos en tu retiro. Es imposible. No acabas de hacer números en la calculadora y la cuenta no te dio. ¿Sí me explico? O sea, dices tú, ¿de dónde? No hay seguros, no hay inversiones buena y bonita barata. No existen, quisiéramos, pero en tema de dinero los números son fríos. O sea, no hay manera. Cuando una inversión te promete mucho, el riesgo que no te está diciendo que hay detrás es mucho. La inversión la puedes perder. A mayor rendimiento prometido, mayor riesgo de pérdida. Es una variable independiente, perdón. O sea, no se puede invertir poco y ganar mucho, pero sí se puede invertir poco, moderado y ser seguro. Es identificar bien renta fija o renta variable. Las casas de bolsa son renta variable, pero no te ofrecen seguros, pueden perder tu dinero. Los seguros te ofrecen coberturas, invalidez, pérdidas orgánicas, enfermedades y un crecimiento moderado pero seguro, o sea, sin pérdida. Entonces, dependiendo de cada quien, hay personas que toleran más el riesgo, como los que apuestan, pueden perder y dicen, bueno, tu tolerancia es mayor, pero hay personas que no, y dices que no, yo no pierdo ni el volado. Es cuestión de perfiles. Ok, y una última, ya para ir cerrando, es relacionado con este punto que comentas. ¿Qué recomendación darías para empezar a invertir cuando tenemos este tipo de parámetros? ¿O renta fija o renta variable? Depende mucho del prospecto, pero yo comenzaría con renta fija en un inicio. Te pongo un ejemplo rapidito. Supongamos, tú quieres invertir, ¿para qué? Para un negocio, para una casa, para un carro, para un viaje. O sea, tienes que identificar, ok, ¿para qué? En base a eso ya los instrumentos. No, yo quiero ahorrar, no sé, para mi retiro, para una casa. Y dices tú, bueno, tiene que ser algo seguro. No puedes, imagínate, si pierdes todo, pues no se hace el negocio, no se hace la casa, se recomienda renta fija. Oye, si quiero hacerlo de manera muy rápida y sin riesgo, o sabes que sí puedo tolerar el riesgo, pero para iniciar, renta fija. Renta variable es cuando ya tienes tu fondo de emergencias, si pierdes esa inversión no pasa nada, duermo como y ceno igual. Entonces ya es como que la segunda base de las inversiones, la renta variable.